Amigos, amigas, voy a tocar un tema que es difícil. Bueno, primero, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que estoy transmitiendo acá desde La Loma o Las Lomas, Jalisco. El mal es más fuerte que el bien. Alguien me va a decir, oiga, ¿el demonio es más poderoso que Dios? No, el demonio no es más poderoso que Dios. Pero en la vida ordinaria de las personas, el mal se tiene que cuidar a las personas del mal. Por ejemplo, los embarazos. Y alguien me va a decir, bueno, padre, ¿qué es el mal? Bueno, de una manera tonta y ridícula, se diría que el mal es la ausencia del bien, que es correcto, pero no es explicable. Es decir, que tenemos enfermedad cuando no tenemos salud, hemos perdido la salud, que estamos pobres cuando no tenemos recursos económicos. Entonces, la ausencia de recursos económicos es la pobreza o la causa de la pobreza. El hacer, bueno, como el loco ese que ahí en la Ciudad de México agarró como un tabique y le pegó a un menor de edad en la cabeza. Allí está esto que les digo. El mal es más poderoso que el bien. ¿Cuál es el bien? La salud de la persona. ¿Cómo pudiera haberse evitado que un indigente loco golpeara a una persona en la cabeza con un pedazo de pavimento, con un tabique? Y una vez que le dio el golpe en la cabeza, es irreparable lo que le hizo. Está en el hospital. A ver si pueden componer que con un golpe de un tabique ahora tengan muchos médicos que atender al, a la agredida, creo que es una mujer, a la agredida. Bueno, en eso me refiero, porque me pudieran decir, ¿cómo se evitaría que ese loco que andaba en la calle pudiera golpear a una persona con un fragmento de tabique o de pavimento? Pues es muy sencillo, que no haya objetos con los que puedan herir a las personas. Es cuestión de la limpieza y del cuidado de todos. ¿Qué otra cosa debería de haber existido? Pues una vigilancia del restaurante, de seguridad, cámaras, personas que se preocupen por lo que sucede. Y entonces alguien me va a decir, padre, eso es imposible. Sí, es imposible. Para que el bien pueda existir y corra al mal, destruya al mal, sustituya al mal, se necesita conscientemente querer el bien, amar el bien, luchar por el bien. Y ahora alguien me va a decir, padre, ¿qué es el bien? Primero, el primer bien es la existencia. Es mejor existir que no existir, en general. En segundo lugar, la completud, la armonía de todas las partes del ser, porque todos los seres tienen partes, aún los microscópicos. Entonces, una de las cosas buenas para los seres vivos es la integridad, que tengan lo que tengan que tener, ni más genes ni menos genes.
porque precisamente el mongolismo es un gen de más. Un gen de más. Entonces allí el más produce menos. Distorsiona la inteligencia y el cuerpo de una persona normal. En la cuestión moral, pues yo creo que es muy claro. Hace más mal un delincuente que 100 buenas personas. Porque el delincuente no respeta leyes ni divinas ni humanas. Entonces el delincuente es más poderoso que 100 personas buenas. Si las personas buenas pues se dejan. Si se organizan, pues entonces le pueden ganar al delincuente. Entonces el mal gana cuando el bien o las personas de bien no se organizan para que exista lo bueno. Bueno, pongo el caso de los tarascos aquí de los purépechas. En Cherán están organizados ellos y sacaron al crimen organizado y a los partidos, porque unos los destruían y otros los robaban. Y los sacaron. Como pueden tener un estatuto especial por ser indígenas, tienen autogobierno. Entonces sacaron al mal, se organizaron los buenos en el aspecto de que no eran delincuentes y de que no eran políticos, que vivían parásitos del erario, porque un político no hace nada, y menos un político que obedece a sus instintos malignos, a su egoísmo, a sus rencores. El político que ama el bien es el político pobre. ¿Y han conocido a un político pobre? Muy pocos. Creo que de los presidentes de la República, Juan Álvarez, si mal no recuerdo, allá pues después de la independencia, que dijo: yo llegué pobre y pobre me voy. Bueno, también el escritor pues indígena, el autor de Navidad en las montañas y El Zarco, Altamirano. Entré pobre a la política, pobre salgo de ella. Pero se necesita entonces que la bondad pueda ganarle a la maldad o el bien al mal. ¿Cómo? Organizando la sociedad para que las leyes hagan que se respeten a todos los derechos humanos y que se reparta equitativamente lo que se produce en la sociedad y que el Estado provea de lo mínimo para las necesidades esenciales de una sociedad que sea buena. Voy a poner buena en la violencia, que el ejército y las fuerzas armadas del país sean las que repriman todo otro tipo de violencia, como el Bukele. Un mal gobierno es cuando las Fuerzas Armadas no cumplen con su deber. Y peor todavía, cuando las Fuerzas Armadas se tienen que someter a los delincuentes y sufrir vergüenzas, como allá en el norte, que atraparon a un delincuente. Bueno, aquí así era muchas veces. Y entonces le llegó una orden de arriba al jefe del convoy: suéltalo. Y ya los compañeros delincuentes fueron y lo recibieron, pero no solamente eso,
creo que fue en La Noria. Entonces desnudaron a los militares y se burlaron de ellos. ¿Puede más la maldad, el mal que el bien? Allí está clarísimo, porque el ejército es para defender al país de los enemigos de fuera. Las policías son para controlar la violencia y que haya paz al interior de una sociedad. Y en estos días, todas las policías municipales no pueden cumplir ni quieren cumplir con esa obligación. Son malas porque son inútiles, porque no sirven para lo que son, dar seguridad a los ciudadanos de a pie. Y todavía peor, cuando los delincuentes ponen a los presidentes, a los gobernadores y hasta el presidente de la República, y entonces tienen compromisos para que las fuerzas del orden no cumplan con su deber de someter a los delincuentes que dañan la sociedad. Entonces, donde los delincuentes son los que mandan, allí ha ganado el mal, el demonio. No porque Dios no pueda y esté de acuerdo, porque nos ha dado algo que se llama libertad. Y la libertad es la capacidad que tiene cada persona cuando ha llegado al uso de razón, de que las cosas que hace se le imputen. Imputar quiere decir que se responsabilice de esas cosas, que se haga responsable de las cosas que hace. Si son buenas, para premiarlo; si son malas, para castigarlo. Y ahí está entonces también otra falla terrible, porque aquí se castiga a los buenos y se premia a los malos. En todas partes, porque ahora me van a decir, en las religiones no es así. Sí, así es. ¿Por qué? Porque la maldad es algo que está dentro, se dice intrínseco al ser humano. Se llama la famosa concupiscencia para los filósofos, y para nosotros los creyentes católicos, el pecado original que deja sus secuelas en el alma de las personas, es decir, los deja dañados, inclinados, nos deja dañados, inclinados al mal. Y para poder entonces controlar esa falla hacia el mal, es como si una camioneta tiene mal la dirección y siempre tira para salirse del camino, y el chofer que no ha podido arreglar ese vehículo tiene que irlo corrigiendo continuamente, porque en el momento en que lo deje a como actúa, aquella máquina lo saca de la carretera y lo mata. La maldad así es en nosotros. Siempre nos está empujando hacia que hagamos cosas malas y que ni nos demos cuenta ni consideremos que son malas. Es lo que Hannah Arendt, una judía, creo que es judía pues alemana, decía que cuando juzgaron a todos los asesinos de guerra del nazismo en Nuremberg, allá por 1945, y a algunos empleados que habían estado en los campos de concentración y que habían asesinado a miles de gentes y tenerlos sin comer, siempre en una vida miserable. Esa maldad que era tan grande que 5,000 podían controlar a 50,000.
Les preguntaron, dice pues Hannah Arendt, les preguntaron, ¿por qué hiciste esas cosas? Porque me mandaron. El mandado no es culpado. Entonces, si el presidente de la República manda al general fulano que suelte al hijo del Chapo, está infringiendo la ley porque él se volvió por encima de la ley. Pero la mayoría de las personas, no sé por qué no entienden que si no hay una ley de Dios o de los hombres y si no se aplica como debe ser, estamos perdidos, completamente perdidos, porque el mal es más fuerte que el bien. Voy a poner otros ejemplos más simples. ¿Qué es lo más usual? Que todos los hijos de una familia cuiden a sus padres ancianos, o que la mayoría se hagan los desentendidos y le dejen la carga a una sola o a uno solo. El bien sería que correspondan con agradecimiento a que de pequeños, pues la mamá les dio la vida, el cuerpo, todo lo que tienen, que les limpió el rabo cuando se cagaban, que les limpió los mocos cuando se enfermaban de gripa, que les dio de comer primero de sus pechos y luego los enseñó a comer, a hablar, a comprender el mundo, a vivir. Y esos desgraciados prefieren que gane el mal a que gane el bien. Denme una razón para que un hijo sea mal agradecido con sus padres, aparte de algunos papás y mamás que de verdad sí son malos, pero no es la mayoría. Son casos especiales. Vamos a suponer un 10% de las mamás y de los papás son malos. No creo pues, pero estoy poniendo esa cifra. Y entonces ustedes comprenden que en una sociedad desorganizada, el mal está por encima del bien. En la sociedad, ahora, en la vida cotidiana, nosotros podemos hacer que venza el bien, siendo buenos y no haciendo cosas malas con nadie. Entonces, acá en la vida cotidiana, como hormiguitas, como pequeños seres microscópicos, sí podemos hacer que el bien sea más fuerte que el mal. Y los que tenemos fe, pues sabemos que eso se logra a través de lo que se dice que es una conversión, es decir, un darse cuenta de que uno va por el mal camino, arrepentirse, corregirse y empezar una vida nueva en el sentido de que ya no está orientada al mal, sino al bien, aunque todavía el mal como costumbre subsista en la persona, pero ya compuso el volante, ya le cuesta menos trabajo ir por el camino derecho. Pero en algunos momentos el volante va a querer sacarlo del camino. Bueno, nada más, hermanos y hermanas, empecé a desarrollar ese tema de que el mal en la sociedad y en el gobierno y en las iglesias y en las escuelas y en todas partes como organizaciones, el mal es más fuerte en ellas. Como individuos pertenecientes a esas organizaciones, los individuos hacemos la diferencia. Ahora también me van a decir, padre, ¿y qué no hay jefes buenos? Sí.
En la iglesia ha habido hartísimos papas, los que han cambiado la situación de la iglesia cuando la ven que está mal. Pero ese sería un tema religioso y además más largo, y como ya llegué al límite del tiempo que me pongo, pues hasta ahí voy a dejar este tema. Miren, también ustedes pueden, después de cuando ven el video, pues pueden opinar si están de acuerdo o no están de acuerdo, y ya en el siguiente video pues contesto las respuestas a las opiniones, es decir, doy la respuesta a las opiniones. Ahorita pues ya me pongo los lentes para ver. Diana Suárez ha de ser, buenas noches. María Pérez, buenas noches. Tulio B, es que no veo ya bien, buenas noches. Arcángelos, buenas noches. Flores creo que es, a ver, Pirula Flores, buenas noches. Curly, buenas noches. Diana Sáenz ya le había dicho. José Luis Ramírez Cruz, saludos. Bueno. Y Alex Eli, saludos. Y repito, pueden dar sus opiniones y las puedo contestar. Buenas noches y que Dios los bendiga. Y los invito a que hagamos el bien y evitemos el mal.